El vestíbulo matutino, repleto de inteligencia artificial y motores de automatización, bullía de actividad. Victoria Blackwell, la directora ejecutiva de 29 años, caminaba con paso decidido, ataviada con su traje rosa empolvado, el teléfono pegado a la oreja, discutiendo asuntos cruciales. Una niña pequeña estaba sentada tranquilamente en un rincón, dibujando en papel blanco con rotuladores de colores. Los ojos de Victoria se fijaron en el papel de la niña, en esos símbolos, en ese patrón recursivo. Se le heló la sangre. Era exactamente el algoritmo que amenazaba con llevar a la quiebra a su empresa. Colgó la llamada bruscamente, agachándose junto a la niña. ¿Quién te enseñó esta fórmula? Le temblaba la voz. La niña de 7 años levantó la vista con inocencia y señaló al otro lado del vestíbulo. Mi papá, dijo en voz baja, señalando al conserje que fregaba el pasillo. Daniel Morrison empujó su cubo de fregar por el reluciente pasillo. Otra presencia invisible en la maquinaria corporativa. Habían pasado 5 años desde que había sido alguien importante. Alguien cuyo nombre aparecía en revistas de ingeniería aeroespacial, cuyas innovaciones en la optimización de motores a reacción habían ganado reconocimiento en toda la industria. Esa vida terminó la noche en que un conductor ebrio chocó el coche de Sara. 3 días en la UCI. 3 días en la UCI. 3 días en la UCI. Tomándole la mano. Haciéndole promesas sobre su hija Lily. Y luego nada más que silencio. Y una niña de 2 años que no dejaba de preguntar cuándo volvería mamá a casa. La prestigiosa carrera aeroespacial, con sus jornadas de 18 horas y sus constantes viajes, no podía criar a un hijo solo. Así que Daniel dejó atrás salarios de 6 cifras en oficinas de esquina, cambió planos por lejía, ecuaciones por turnos de noche. Cuando solicitó un puesto en motores de IA y automatización, el gerente de recursos humanos apenas levantó la vista, solo otro conserje para mantener los pisos limpios mientras mentes brillantes trabajaban arriba. Su hija Lily había heredado los rasgos delicados de Sara y la mente analítica de Daniel. A los 7 años, entendía patrones que otros pasaban por alto. No porque la presionaran, sino porque el mundo de su padre se filtraba en el suyo a través de cuentos para dormir sobre el flujo de aire, proyectos de fin de semana, construcción de maquetas, explicaciones tranquilas de por qué funcionaban las cosas. Pasaba las horas después de la escuela en el vestíbulo, esperando a que terminara su turno, rodeada de cuadernos y rotuladores de colores. Los guardias de seguridad la conocían, le guardaban dulces en su escritorio, pero para todos los demás, era solo la hija del conserje, dulce, silenciosa, invisible. Victoria Blackwell se encontraba en la cima de un universo diferente. Graduada del MIT, la directora ejecutiva más joven en la historia de la compañía, formada por la firma de inversiones de su padre, pero que obtenía todos sus logros a través de jornadas de 16 horas, y una mente que veía patrones que otros pasaban por alto. Su proyecto actual, un sistema de optimización basado en IA para motores de automatización, requirió 3 años de desarrollo y una financiación de $40 millones. El algoritmo en su núcleo fue su gran avance, conocido solo por ella y Marcus Webb, el director técnico. Debería revolucionar las operaciones de fabricación. Eficiencia, pero en cambio se topó con un muro insalvable. El bucle recursivo creaba ineficiencias que nadie podía resolver. 3 equipos de los más brillantes de Silicon Valley lo habían intentado y fracasado. Sin embargo, aquí, en el colorido dibujo de un niño, estaba la fórmula exacta de su pizarra privada, la que no existía en ningún lugar fuera del laboratorio de desarrollo seguro. La historia de Daniel fue la de elegir el amor por encima de la ambición. Antes de la muerte de Sara, Daniel ascendía rápidamente, era el ingeniero senior más joven de Northrop Grumman. Tenía 2 patentes en trámite y los reclutadores lo llamaban semanalmente. Su especialidad eran los algoritmos de optimización para la propulsión a reacción, las matemáticas para lograr que los motores consumieran menos combustible, volaran más lejos y trabajaran de forma más inteligente. Sara había sido maestra, paciente con sus trasnochadas,
orgullosa de sus logros. Habían comprado una casa en un buen distrito escolar, habían planeado tener más hijos, habían dibujado planos para un taller donde él pudiera hacer pequeños arreglos los fines de semana. El conductor ebrio que se saltó un semáforo en rojo destruyó todos esos planes en 3 segundos. Después del funeral, abrazando a Lily mientras lloraba por su madre, Daniel tomó la única decisión que importaba. Su hija lo necesitaba presente, no exitoso. El mundo de la ingeniería lo exigía todo: viajes, conferencias, noches resolviendo problemas, fines de semana poniéndose al día. Lily necesitaba ayuda con las tareas, cuentos para dormir, alguien que nunca se perdiera una obra de teatro. Así que se volvió invisible, cambiando la estimulación intelectual por la disponibilidad emocional, el orgullo profesional por la presencia paterna. El dúplex en Riverside Heights contaba 2 historias simultáneamente. Afuera, parecía una casa de clase trabajadora cualquiera, un césped impecable y un sedán viejo en la entrada. Las flores que Sara había plantado seguían floreciendo porque Daniel no soportaba dejarlas morir. Adentro se revelaba el fantasma de su vida anterior. Las paredes exhibían dibujos técnicos, pruebas matemáticas, patentes enmarcadas pero acumulando polvo. Un modelo de motor a reacción a medio facturar ocupaba la mesa de centro, cada componente etiquetado con su precisa caligrafía. Revistas de ingeniería formaban pilas ordenadas junto a los libros de texto que no podía tirar. Esto no era decoración, sino preservación, como mantener la taza de café de Sara exactamente donde la había dejado. Todas las noches, después de que Lily se acostara, Daniel se sentaba entre estos restos, resolviendo problemas que ya no importaban, manteniendo habilidades que nadie valoraba, preparándose para un regreso que sabía que nunca llegaría. El mundo de Victoria funcionaba con principios diferentes: almuerzos de negocios, reuniones de directorio, proyecciones trimestrales. Su ático daba a la ciudad. Su diseño minimalista reflejaba una vida optimizada para el éxito. Nada de fotos familiares, nada de trastos sentimentales, solo líneas limpias y arte caro que había comprado porque un decorador le había dicho que demostraba sofisticación. Su padre llamaba semanalmente para hablar de las tendencias del mercado. Nunca preguntaba por la felicidad. Su madre enviaba invitaciones a galas benéficas donde podían aparecer hombres elegibles. Victoria asistía. Sonreía, conectaba con otros y luego regresaba sola a su espacio impecable, abriendo su portátil para trabajar hasta que el agotamiento finalmente la llevaba al sueño. El problema del algoritmo la había consumido las últimas semanas. Si no se resolvía, desencadenaría penalizaciones contractuales, demandas de inversores y posiblemente la quiebra. La fórmula que Lily había dibujado no solo era similar a su trabajo, sino que era la siguiente versión, el avance que buscaban, escrito con rotulador morado por una niña que no debería entender nada. Esa noche, Victoria estaba sentada en su oficina, con el dibujo de la niña junto al teclado, intentando reconciliar lo imposible. Marcus Webb la miraba, sudando a pesar del aire acondicionado. «Necesito que lo entiendas», dijo con voz aguda. «Esta fórmula existe exactamente en 2 lugares, mis notas privadas y nuestro servidor seguro. O has incumplido el protocolo o tenemos un problema mayor». Marcus negó con la cabeza con desesperación. «Victoria, te lo juro por mi madre. No he hablado de esto con nadie. Mi esposa ni siquiera sabe en qué proyecto estoy trabajando». Lo observó con atención. Marcus era ambicioso, a veces imprudente con las cuentas de gastos, sin duda tenía una aventura con alguien de contabilidad, pero no era tan estúpido como para filtrar secretos comerciales que arruinarían sus propias opciones sobre acciones. «Entonces explícame», dijo lentamente, como una niña de 7 años escribió nuestro algoritmo propietario mientras estaba sentada en el vestíbulo. Marcus no tenía respuesta. Las grabaciones de seguridad que había revisado no mostraban nada sospechoso. Lily llegaba todos los días a las 3:30, hacía los deberes, dibujaba, se iba con su padre a las 11, sin accesos no autorizados, sin contactos sospechosos, solo una niña con rotuladores y papel,
que de alguna manera poseía conocimientos que no deberían existir fuera de un laboratorio cerrado. La decisión de visitar la casa de Daniel sorprendió incluso a Victoria. Los directores ejecutivos no visitaban a domicilio a los conserjes. Pero esto trascendía la jerarquía corporativa. Necesitaba comprender cómo su secreto más guardado había aparecido en la obra de arte de una niña. El viaje a Riverside Heights la llevó por barrios que nunca había visto, pasando por centros comerciales y escuelas antiguas, adentrándose en una América que existía paralela a su Tesla y sus opciones sobre acciones. El dúplex estaba en una calle tranquila, con la luz del porche encendida y juguetes esparcidos por el césped. Victoria aparcó, cuestionando su juicio. ¿Y si se trataba de un elaborado espionaje corporativo? ¿Y si Daniel Morrison era más de lo que parecía? Llamó de todos modos. Impulsado por la desesperación y la curiosidad, Daniel abrió todavía con su uniforme de trabajo, con el agotamiento evidente en su postura. Su sorpresa al verla se transformó rápidamente en conclusión. Preocupación, luego una cuidadosa neutralidad. ¿Señorita Blackwell? La pregunta tenía matices. ¿Por qué está aquí? ¿Qué quiere? ¿Qué ha hecho Lily? Victoria se sintió inesperadamente nerviosa. Señor Morrison, tenemos que hablar del dibujo de su hija. La sala de estar destrozó las expectativas de Victoria. Sí, los muebles eran de segunda mano, la alfombra estaba desgastada, pero las paredes contaban otra historia. Planos técnicos cubrían cada superficie. Ecuaciones fluyendo por las pizarras blancas. Modelos de motores en varias etapas de ensamblaje. Esta no era la casa de un conserje, sino el taller de un ingeniero, congelado en el tiempo como un museo de ambición abandonada. Daniel notó su asombro. «¿Quieres saber sobre la fórmula?», dijo en voz baja. No una pregunta, sino un reconocimiento. Lily apareció en un conejo de peluche, observando con ojos inteligentes. «Lily, cariño, ve a terminar tu lectura. Lo revisaré más tarde». La niña asintió, desapareciendo por el pasillo. Daniel señaló un sillón. «¿Café?». Victoria negó con la cabeza, todavía absorbiendo la habitación. «Eres ingeniero». De nuevo, no era una pregunta. La sonrisa de Daniel era amarga. Lo era. Pasado. 5 años en pasado. Se acomodó en su silla. La historia de la muerte de Sara. La decisión de criar a Lily. La decisión de criar a Lily. La transformación de ingeniero respetado a conserje invisible. Los patrones que dibujó Lily no son tu fórmula exacta, pero están relacionados con el trabajo que hice en la industria aeroespacial. Optimización recursiva para la eficiencia del combustible. Ella ha estado rodeada de estos conceptos desde que aprendió a caminar. Victoria procesó esta información, su mente repasando las implicaciones. Señor Morrison, Daniel, la fórmula que dibujó su hija podría resolver un problema de $40 millones. Hemos tenido 3 equipos trabajando en ello durante meses. Daniel se encogió de hombros. A veces me ve trabajar, después de que se supone que debería estar dormida. Los niños absorben más de lo que creemos. Victoria se inclinó hacia adelante. Necesito su ayuda, oficialmente. Como consultora. La expresión de Daniel se endureció. Elegí esta vida. Señorita Blackwell. Lily necesita estabilidad. No un padre que nunca está en casa. Victoria quiso discutir, pero vio la resolución en sus ojos. Este hombre lo había sacrificado todo por su hija. Sus $40 millones no significaban nada contra esa devoción. Se levantó para irse, luego se detuvo. Si cambia de opinión. Dejó su tarjeta en la mesa de centro, junto al modelo del motor. Daniel no la recogió. La gran crisis de la semana siguiente. Alguien filtró la noticia del problema del algoritmo a TechCrunch. Motores de IA y automatización se enfrentan a la bancarrota por un algoritmo fallido, decía el titular. Los precios de las acciones se desplomaron un 30% en 2 días. La competencia rondaba como buitres,
difundiendo rumores de adquisiciones hostiles. Victoria trabajaba jornadas de 20 horas, intentando mantener la confianza mientras su director financiero la informaba sobre su menguante margen de maniobra. Los miembros de la junta directiva convocaban reuniones de emergencia, exigiendo soluciones. Marcus Webb presentaba soluciones cada vez más desesperadas que no funcionaban. Los equipos de ingeniería se frustraron. Luego se volvieron derrotistas. Mientras tanto, Daniel continuaba con su rutina nocturna: fregar pisos y sacar la basura, invisible para los ejecutivos que pasaban a toda prisa, presa del pánico. Escuchó fragmentos de conversación. Comprendió la magnitud de su problema. Reconoció los errores en su enfoque. Pero había tomado su decisión. Lily importaba más que los algoritmos. El frenesí mediático se intensificó. La caída en desgracia de la favorita de la tecnología fue anunciada por el Wall Street Journal. El padre de Victoria llamó, no para apoyarla, sino para criticar su liderazgo. Empleados dieron entrevistas anónimas, sugiriendo incompetencia. La junta programó una moción de censura. Victoria estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando las luces de la ciudad, preguntándose si así se sentía el imperio mientras Roma ardía. Su teléfono vibró, otro reportero buscando comentarios. Lo ignoró y volvió a la pizarra donde había dibujado y redibujado la fórmula, buscando la idea que seguía siendo esquiva. Los pisos limpios reflejaban su fracaso. Fue entonces cuando vio a Daniel en la puerta, sosteniendo su trapeador, pero sin usarlo, estudiando su pizarra con una expresión que reconoció a un ingeniero, viendo un problema solucionable. «Lo estás enfocando mal», dijo en voz baja. Victoria se dio la vuelta. La esperanza y el escepticismo luchaban en su pecho. El bucle recursivo no es el problema. Es la solución. Estás tratando de eliminarlo cuando deberías estar amplificándolo. Dejó el trapeador, cogió un rotulador y comenzó a dibujar. Sus manos se movían con una confianza olvidada, ecuaciones fluyendo por la pizarra. Victoria observó, hipnotizada. Este no era un conserje explicando algo que había oído por casualidad. Esto era experiencia, profunda e intuitiva. El tipo que venía de años de trabajo de alto nivel. Aquí. Daniel dio un paso atrás. Ejecuta esta modificación a través de tu simulador. Victoria agarró su portátil. Dedos volando por el teclado. La simulación que había fallado cientos de veces fluyó de repente. Números alineándose. Métricas de eficiencia disparándose. «Oh Dios mío», ella susurró. Daniel ya estaba recogiendo su trapeador. «Espera», Victoria llamó. «Te necesito en este proyecto. Di tu precio». Daniel se detuvo en la puerta. «Ya te lo dije. Ya no soy esa persona». La dejó allí de pie. Solución en la pizarra. Adelante, la salvación al alcance pero dependiente de un hombre que había elegido los trapeadores sobre las matemáticas. La conversación que lo cambió todo ocurrió en la cafetería a las 2 de la mañana. Victoria encontró a Daniel comiendo un sándwich, Lily dormida en la cabina junto a él, la tarea esparcida sobre la mesa. «Todavía no ha terminado su proyecto de ciencias», explicó Daniel, apartando el pelo de la cara de su hija. Victoria se sentó frente a ellos, agotada más allá de lo fingido. «La junta me va a despedir mañana si no puedo presentar una solución». Daniel siguió comiendo. «Tienes la solución. La dibujé en tu pizarra». La frustración de Victoria se desbordó. «Necesito más que dibujos. Necesito a alguien que la entienda, que pueda implementarla y defenderla ante los inversores». Daniel miró a su hija dormida. «¿Y Lily? ¿Quién la vigila si estoy en reuniones? ¿Quién me ayuda con la tarea si estoy programando hasta la medianoche?» Victoria vio el peso que cargaba, la imposible elección entre la ambición y el amor. «¿Y sí?», dijo lentamente. «Lo hicimos funcionar para ambos». Las siguientes 72 horas se confundieron. Daniel trabajaba desde una terminal que instalaron en una sala de conferencias.
Lily hacía la tarea a su lado. Victoria trajo la cena y ayudó a Lily con su proyecto de ciencias mientras Daniel programaba. Al principio, a Marcus Webb le molestó la intervención de este conserje, hasta que vio surgir las elegantes soluciones. El equipo de ingeniería se reunió alrededor de la pantalla de Daniel, viéndolo resolver problemas con los que habían lidiado durante meses. Su enfoque eran diferentes principios aeroespaciales aplicados a la automatización, perspectivas interdisciplinarias que nunca habían considerado. Lily vio a su padre transformarse, lo vio convertirse en la persona que había ocultado durante 5 años. Papá es inteligente, le dijo a Victoria durante un descanso. Solo finge no serlo. Victoria sintió un crujido en el pecho. Un reconocimiento de todas las maneras en que la gente se hace pequeña por amor. El gran avance llegó a las 4 de la mañana del tercer día. Daniel llevaba 18 horas seguidas trabajando. Lily se quedó dormida en el sofá de la sala de conferencias. Victoria dormitó en una silla y despertó cuando Daniel gritó, «¡Lo conseguí!». La pantalla principal mostraba el algoritmo funcionando a la perfección, con métricas de eficiencia que superaban las proyecciones en un 40%. La sala estalló en una celebración exhausta. Los ingenieros que habían ignorado a Daniel durante 2 años le estrecharon la mano y le dieron una palmada en la espalda. Marcus Webb sonrió. Victoria sintió un alivio tan profundo que pensó que iba a llorar. En cambio, hizo algo más sorprendente. Abrazó a Daniel, una expresión espontánea de gratitud que los conmocionó a ambos. Olía a café y a rotuladores de pizarra, sus brazos vacilaron antes de devolver el abrazo. La sala quedó en silencio, todos mirándose fijamente. Se separaron rápidamente, con los rostros enrojecidos, el momento flotando entre ellos como una pregunta que ninguno sabía cómo responder. La reunión de la junta estaba programada para las 9 de esa mañana. Victoria se paró ante 12 rostros escépticos, su carrera pendía de un hilo. Damas y caballeros, me complace anunciar que nuestro problema de algoritmo está resuelto. Murmullos de incredulidad recorrieron la sala. Mostró las métricas, las simulaciones exitosas, el cronograma de implementación. ¿Cómo?, preguntó Harold Whitman, el inversor principal. Victoria se había preparado para este momento. Encontramos a un experto que vio lo que habíamos pasado por alto. Un exingeniero aeroespacial cuyo enfoque interdisciplinario proporcionó el avance. No mencionó que Daniel era su conserje. Algunas verdades eran demasiado complicadas para las reuniones de la junta. La demostración los convenció. Los precios de las acciones rebotaron, los inversores renovaron la financiación. La moción de censura se pospuso indefinidamente. Victoria había ganado, pero después, de pie en su oficina vacía, se sintió extrañamente vacía. El éxito, sin alguien con quien compartirlo, era solo un silencio costoso. Las semanas posteriores a la crisis trajeron cambios inesperados. Daniel rechazó el puesto de consultor que Victoria le ofreció, pero aceptó revisar problemas ocasionalmente, fuera del horario laboral. Con Lily presente, estas sesiones se convirtieron en algo más. Victoria le enseñaba a Lily sobre negocios, mientras Daniel resolvía problemas técnicos, los tres formaban un equipo improbable. Victoria se encontró esperando con ansias estas tardes, más que las reuniones de la junta directiva o las llamadas a inversores. Traía pizza. Ayudaba a Lily con la tarea. Discutía con Daniel sobre estrategias de optimización. La sala de conferencias se convirtió en su espacio. Separada de la jerarquía corporativa, Lily comenzó a llamarla tía Vicky, un nombre que la habría horrorizado meses atrás, pero que ahora la hacía sonreír. Empezó a guardar juguetes en su oficina y libros infantiles. En su maletín. Su secretaria lo notó, pero no dijo nada, reconociendo una transformación que ella no entendía. Daniel también notó los cambios. Victoria reía más, se preocupaba menos por su apariencia. Se quedaba hasta tarde no por trabajo, sino por sus sesiones informales. Cambió algunos trajes de diseñador por ropa cómoda,
comenzó a llevar el pelo suelto en lugar de recogidos con rodetes pronunciados. Se sorprendió observándola explicarle hojas de cálculo a Lily, paciente y amable de maneras que contradecían su reputación corporativa. La atracción era mutua y problemática. Ella era la directora ejecutiva. Él, técnicamente, seguía siendo el conserje. La dinámica de poder era imposible de ignorar. Sin embargo, en su burbuja de la sala de conferencias, los títulos importaban menos que la conversación. El enfoque compartido en ayudar a Lily a entender su tarea de matemáticas. El silencio cómodo cuando trabajaban codo con codo. Otros empleados comenzaron a notarlo. Susurraban sobre la directora ejecutiva pasando las tardes con el personal de mantenimiento. Pero a Victoria no le importó. Por primera vez en su vida, había encontrado algo más valioso que el éxito. El momento en que las cosas pasaron de lo profesional a lo personal ocurrió el día del 8º cumpleaños de Lily. Daniel había planeado una pequeña fiesta en casa, solo algunos amigos del colegio, pastel, decoraciones sencillas. Victoria llegó con un montón de regalos, habiendo despejado su agenda sin dudarlo. Ayudó a montar, sirvió el pastel, jugó a juegos de fiesta con niños de 7 años que no sabían ni les importaba que ella controlara una empresa multimillonaria. Después de que los invitados se fueran, mientras Daniel limpiaba, Victoria y Lily se sentaron en el porche a observar las luciérnagas. «Ojalá pudieras estar aquí todo el tiempo», dijo Lily en voz baja. El corazón de Victoria se encogió. «Yo también, cariño». Daniel escuchó desde la puerta, vio la mano de su hija en la de Victoria, reconoció una completitud que su familia rota había estado perdiendo. Esa noche, después de que Lily se durmiera, se sentaron en su cocina, tomando café, no hablando de algoritmos ni de empresas, sino de Sara, de la soledad, de las formas que tomaba el amor cuando no lo buscabas. El primer beso ocurrió 2 semanas después, en la sala de conferencias donde habían resuelto el algoritmo. Victoria se había quedado hasta tarde, ayudando a Lily con un proyecto escolar sobre mujeres en los negocios. Daniel los acompañó hasta el auto de Victoria, Lily corriendo delante para perseguir una mariposa. «Gracias», dijo, queriendo decir más que solo la ayuda de la noche. Victoria lo miró, no viendo al conserje ni al ingeniero oculto, sino al hombre que había elegido el amor por encima de la gloria, que se había empequeñecido para que su hija pudiera crecer. «Daniel». Se sobresaltó, pero él ya se inclinaba, el beso suave e inquisitivo. Ella respondió acercándolo más. Meses de cautelosa distancia, colapsando en un instante. Cuando se separaron, Lily estaba cerca, sonriendo. «Finalmente», exclamó, «pensé que nunca lo resolverían». Rieron, avergonzados y felices. Una familia improvisada formándose en el estacionamiento de una empresa. La relación enfrentó desafíos inmediatos. El padre de Victoria amenazó con retirarle la financiación de la inversión si continuaba viviendo en los barrios bajos con la ayuda. La junta directiva expresó su preocupación por la imagen. El propio orgullo de Daniel luchaba con la disparidad económica, su ático versus su dúplex, su diseño de todo versus su estante de liquidación de tarjeta. Discutían por dinero cuando ella intentaba pagar las cosas. Sobre el momento en que sus deberes como directora ejecutiva interrumpían los momentos familiares. Sobre el futuro cuando ninguno de los dos supiera cómo conectar sus mundos diferentes. Pero también encontraron una armonía inesperada. Victoria descubrió la paz en la vida sencilla de Daniel. En los cuentos para dormir y las batallas de tareas. En las mañanas de los sábados, preparando panqueques. Daniel redescubrió la estimulación intelectual a través de los desafíos estratégicos de Victoria. Sus discusiones nocturnas sobre negocios y tecnología. Lily prosperó con 2 adultos enfocados en su crecimiento. Su confianza floreció como las flores que su madre había plantado. El escándalo estalló 6 meses después. Un fotógrafo los captó en la obra de teatro escolar de Lily. El brazo de Daniel alrededor de Victoria, luciendo como lo que eran una familia.
El romance secreto del CEO con el conserje gritó los titulares. El precio de las acciones cayó, los miembros de la Junta convocaron reuniones de emergencia, las redes sociales explotaron con opiniones que iban desde lo romántico hasta lo depredador. Victoria enfrentó a la Junta con una columna vertebral de acero. Mi vida personal no afecta mi capacidad para dirigir esta empresa. Nuestras ganancias han subido un 40%. El algoritmo tiene 3 nuevas patentes. Nos estamos expandiendo internacionalmente. Si quieres despedirme por encontrar la felicidad, explícaselo a los accionistas. La Junta se retractó, por los pelos. Daniel enfrentó sus propias batallas. Antiguos colegas que lo habían ignorado y ahora buscaban conectar. Ofertas de trabajo de la competencia que intentaban robárselo. Gente que cuestionaba sus motivos. Lo rechazó todo, volviendo cada noche a su trapeador y cubo, eligiendo la invisibilidad antes que la atención que el mundo de Victoria exigía. La propuesta ocurrió donde todo comenzó, en el vestíbulo donde Lily había sacado la fórmula. Daniel había ahorrado durante meses, comprándose un sencillo solitario que parecía insignificante comparado con las joyas habituales de Victoria. Pero ahora la conocía. Entendía que ella valoraba el significado por encima de las zanahorias. Le propuso matrimonio en una tarde normal, con Lily haciendo los deberes y Victoria revisando informes a su lado. No puedo ofrecerte mucho, dijo, arrodillándose junto a su silla. Nada de yates, nada de mansiones, nada de galas benéficas. Solo un hombre que arregle cosas, una hija que te quiera y la promesa de que siempre nos elegiremos el uno al otro por encima de todo lo demás. El sí de Victoria llegó entre lágrimas. Fue dama de honor, portadora de anillos y niña de las flores. Tomándose en serio sus deberes, la lista de invitados combinaba a multimillonarios miembros de la junta directiva con maestros de escuela, ingenieros aeroespaciales con conserjes del turno de noche. El padre de Victoria asistió a regañadientes, sorprendido de encontrar felicidad genuina en el rostro de su hija. La ceremonia fue breve, los votos personales. Daniel prometió apoyar sus ambiciones, manteniéndola con los pies en la tierra. Victoria prometió valorar a su familia por encima de cualquier algoritmo o margen de beneficio. Lily interrumpió para prometer que los ayudaría a ambos a recordar lo que importaba. La recepción incluyó pastel comprado y una lista de reproducción del teléfono de Daniel. Pero la alegría era auténtica. Marcus Webb, ligeramente borracho, admitió que Daniel era el ingeniero más inteligente que había conocido. Los guardias de seguridad formaron una guardia de honor con sus linternas, mientras bailaban en el pequeño patio trasero. Victoria susurró, desde esa primera pregunta sobre la fórmula, debería haber sabido que lo cambiarías todo. Daniel la atrajo hacia sí. Lily lo cambió todo. Por fin nos pusimos al día. El epílogo se escribió solo durante los años siguientes. Victoria siguió siendo la directora ejecutiva, pero reestructuró sus prioridades, trabajando desde casa siempre que era posible y sin perderse nunca los eventos importantes de Lily. Daniel se incorporó oficialmente a la empresa como director de innovación, y su pasado como conserje se convirtió en leyenda entre los empleados. Insistió en conservar su viejo uniforme en la oficina, un recordatorio de decisiones y sacrificios. Lily creció brillante y con los pies en la tierra, entendiendo tanto las dificultades como los privilegios, sintiéndose igual de cómoda en las salas de juntas que en las barbacoas en el jardín. Asistió al MIT como Victoria, estudió ingeniería aeroespacial como Daniel, pero eligió su propio camino, la tecnología ambiental, resolviendo problemas diferentes para una generación distinta. En su graduación, agradeció a sus padres por mostrarle que el éxito no significaba nada sin amor, que las fórmulas y los algoritmos eran solo herramientas, que los cálculos más importantes eran los que unían a las personas. Victoria y Daniel tuvieron 2 hijos más, varones que heredaron la perspicacia empresarial de su madre y el genio técnico de su padre. La familia vivía en una casa a medio camino entre un ático y un dúplex, cómoda pero sin ostentación, en un barrio con buenas escuelas y vecinos a los que no les importaba la cotización de las acciones.
El taller de Daniel ocupaba el garaje, lleno de proyectos que él y los niños construían juntos. La oficina de Victoria daba al jardín donde aún florecían las flores de Sara, cuidadosamente cuidadas porque algunas cosas no debían olvidarse. Discutían sobre cosas normales, a quien le tocaba conducir en el coche compartido, si los niños tenían edad suficiente para usar teléfonos inteligentes, como equilibrar 3 matrículas universitarias. Pero cada noche, volvían la una a la otra, a las tareas y las conversaciones durante la cena, a la fórmula que habían descubierto juntas. El amor multiplicado por el sacrificio, dividido por el ego, es igual a la familia. Años después, cuando los estudiantes de negocios estudiaron el liderazgo de Victoria Blackwell, se centraron en la crisis de los algoritmos, el cambio radical, la innovación técnica. Pasaron por alto la verdadera historia de cómo el dibujo de la hija de un conserje había revelado no solo una solución matemática, sino también humana. Como un director ejecutivo aprendió que el poder no significaba nada sin un propósito. Como un ingeniero viudo descubrió que ocultar sus dones no le servía a nadie. La fórmula que Lily había dibujado esa mañana en el vestíbulo no se trataba solo de bucles recursivos o patrones de optimización. Se trataba de la recursión del amor. Cómo regresaba cuando menos lo esperabas. Optimizando no la eficiencia sino la existencia misma. La empresa prosperó, la familia floreció, y en algún lugar, Sara sonrió, sabiendo que sus flores no eran las únicas cosas que aún florecían en el jardín que Daniel cuidaba con tanto cuidado.